A ver, pensemos en algo. Desde el café que nos tomamos por la mañana hasta, no sé, el acuerdo más enrevestado entre dos multinacionales, todo, absolutamente todo, se basa en una idea fundamental. Hoy vamos a meternos de lleno en los pilares de cualquier contrato, y para ello vamos a seguir la hoja de ruta que nos marca el programa de la materia y la bibliografía recomendada. Bueno, pues vamos al grano. La pregunta del millón es esta. ¿Qué es lo que hace que una simple promesa, un te doy mi palabra, se convierta en algo con fuerza de ley? Pues la respuesta es sorprendentemente simple y cabe en una sola palabra: consentimiento. Exacto. Y es que, antes de que exista un contrato, de que haya papel firmado, tiene que haber eso, un acuerdo de voluntades. Así que vamos a analizar el mismísimo corazón de ese acuerdo, el consentimiento, para ver de verdad cómo cobra vida un contrato. Y fijaos qué curioso, porque la propia palabra nos da una pista enorme. Viene del latín cum sentire, que significa literalmente sentir juntos. O sea, no es solo que dos personas digan sí a lo mismo, es mucho más profundo. Es compartir una misma visión, una misma intención. Esta es la base de todo, el punto de partida. Claro, para que esto tenga validez legal, no basta con pensarlo, no puede quedarse en la cabeza de nadie. Una cosa es la voluntad interna, ese quiero vender mi coche que uno piensa para sus adentros, y otra muy, muy distinta es la declaración externa, el decirlo, el poner el anuncio. Esa voluntad tiene que manifestarse, tiene que salir al mundo para que el derecho la reconozca. Vale, ¿y cómo se llega a ese acuerdo? Porque, ojo, sobre todo en contratos de cierta importancia, esto no es algo que pase en un segundo. No es un chas y ya está. Es más bien un proceso, casi un viaje con sus etapas bien marcadas. De hecho, hay un jurista, Fayela, que descompuso este proceso en 4 fases que se ven muy claras. Todo arranca con las negociaciones preliminares, esas primeras conversaciones, casi un tanteo. Después, una de las partes da un paso al frente y formula una oferta en firme. A partir de ahí se abre un periodo de espera, que es clave, hasta que, ¡pum!, llega la aceptación. Y justo en ese instante, en ese preciso momento, el contrato nace, se perfecciona. Muy bien, pues vamos a desgranar ese proceso. Empecemos por la primera pieza, el primer pilar de todo esto, la oferta. Es el pistoletazo de salida. Ojo, una oferta no es una declaración de voluntad cualquiera, no es un comentario al aire. Es un acto jurídico en toda regla. Y esto es lo importante, que se hace con una intención muy clara. Si la otra parte dice sí, yo ya estoy atado, ya estoy obligado. Esa es la clave de todo. Pero claro, no vale cualquier cosa como oferta. Para que sea válida, tiene que cumplir 3 requisitos que son sagrados. Primero, tiene que ser completa. O sea, debe tener todos los detalles para que la otra persona solo tenga que decir acepto y listo. Segundo, tiene que haber una intención seria de obligarse, nada de bromas. Y tercero, tiene que ir dirigida a alguien concreto, o que al menos se puede identificar. Y aquí viene algo interesante. Según la regla general, la del Código Civil de toda la vida, un anuncio en un escaparate o un cartel de se vende no es técnicamente una oferta. Se considera una simple invitación a que la gente se acerque y haga una oferta para comprar. Pero mucho ojo, porque aquí es donde entra en juego el derecho del consumidor para cambiarlo todo. En el mundo del consumo, esa misma oferta pública, ese precio en el escaparate, sí que obliga al vendedor. Si una tienda anuncia un producto a un precio, tiene que cumplirlo. Esto, para nuestro día a día, cambia las reglas del juego por completo. Bien, ya tenemos el primer pilar, la oferta. ¿Cuál es el segundo? Pues lógicamente, la aceptación. Es la pieza que encaja, la que cierra el círculo y le da vida al contrato. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola palabra para definir la aceptación, sería esta: congruente. Tiene que ser un calco de la oferta. Debe encajar a la perfección, como una llave en su cerradura, sin fisuras. Hay una analogía que funciona de maravilla, la del espejo. La aceptación tiene que ser el reflejo exacto, idéntico, de la oferta. En el momento en que cambia el más mínimo detalle, por pequeño que sea, ya no es un reflejo. El espejo está roto. Exactamente, porque si la respuesta a una oferta es algo como vale, acepto, pero en vez de pagarte 1000, te pago 900. Eso, legalmente, no es una aceptación. Es un no a la oferta original y al mismo tiempo es una nueva oferta. Se convierte en una contraoferta y ahora los papeles se invierten. El que aceptaba ahora es el que ofrece. Y toda esta estructura que estamos viendo, este edificio que construimos con la oferta y la aceptación, no es algo que nos estemos inventando. De hecho, si nos fijamos, se corresponde paso a paso con la unidad 2 del programa del curso. Es la guía que estamos siguiendo para entender bien cómo funciona todo esto. Pero, ¿y qué pasa si todo se tuerce? ¿Qué ocurre si la negociación se rompe justo antes de firmar, cuando ya parecía todo hecho? ¿Ahí no hay nada que hacer? Pues sí, sí que lo hay. Existe una red de seguridad y se llama responsabilidad precontractual. Y esto es fundamental. La ley entiende que desde el momento en que dos partes se sientan a negociar en serio, ya se está creando algo, una relación de confianza.
Y esa confianza no es gratis, ya genera ciertas obligaciones legales, incluso aunque al final no se llegue a firmar ningún contrato. Al final, todo se resume en un principio que es la piedra angular de todo el derecho de contratos, la buena fe. Y ojo, que no hablamos de un concepto moral o de ser buena persona. No, es un principio jurídico con mayúsculas, que lo empapa todo. Significa que hay que actuar con honestidad, con lealtad, antes, durante y después del contrato. Y esa buena fe no es algo abstracto, para nada. Se traduce en deberes muy concretos. Por ejemplo, el deber de dar información clara y veraz, o el deber de confidencialidad, de no ir contando por ahí lo que se habla en la negociación. Incluso el deber de advertir sobre riesgos o cláusulas complicadas. Y saltarse estos deberes, pues claro que tiene consecuencias. Y no son consecuencias menores, son serias. La Ley de Defensa del Consumidor es muy clara en esto. Si se demuestra que un proveedor ha actuado de mala fe, que no ha informado bien antes de la firma, el consumidor tiene todo el derecho de ir a un juez y pedir que se anule el contrato entero, o al menos esas cláusulas que son abusivas. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión casi obligada para el mundo en el que vivimos. En esta era de aceptar contratos con un solo clic, con esos términos y condiciones interminables que nadie se lee, ¿cuándo estamos dando de verdad nuestro consentimiento? ¿Realmente estamos sintiendo juntos algo, como decía la palabra original? Es sin duda una de las grandes preguntas de nuestro tiempo.